Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Recuerden, estamos hablando sobre la estructura de la mente y hemos tocado algunos temas desde la semana pasada, pero resulta tan fascinante este tema de la mente que necesitamos mucho tiempo para tocar este tema. En 2 programas va a ser imposible abarcar todo este proceso, todo este universo tan infinito que es la mente. Necesitamos entender por lo menos los principios más elementales que rigen nuestra mente para poder comprendernos un poco. Por eso en los templos antiguos, en los templos iniciáticos, se tenía el concepto claro: conócete a ti mismo, rectifica y conocerás a Dios. Muy bien, entonces estábamos hablando sobre que el ser humano es 95% inconsciente porque trabaja a partir de redes sinápticas conocidas y que se denominan dentro de la neurociencia efecto de imprimación. Muy bien. Ahora, si nosotros nos ubicamos en el campo de la psicología cognitiva, esta plantea que la razón inteligente en realidad se halla únicamente en el córtex cerebral y sobre todo a nivel frontal. Si nosotros ubicamos todo nuestro cerebro, darnos cuenta que razonamos de una manera inteligente únicamente en el córtex, en la corteza cerebral, nos hace pensar, nos hace reflexionar qué tan racionales somos los seres humanos. Si solo usamos una mínima parte de nuestro cerebro, el resto viene siendo lo que decíamos la semana pasada: mente instintiva, mente emocional, mente sensorial, mente ordinaria, mente vigilante, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el ser humano es un ser racional. ¿En qué consiste la razón? Nosotros necesitamos ubicar que el ser humano no razona por sí mismo. El ser humano aprende en base a experiencias y va asimilando datos. De ahí que, por ejemplo, se hable de inteligencia como la capacidad que tiene el ser humano para resolver problemas basado en su experiencia y basados en ciertos esquemas que va aprendiendo. El ser humano, de hecho, es inconsciente. Este es un punto que a veces a la mayoría de las personas que tenemos un concepto diferente del ser humano, que lo ponemos por arriba de los animales, nos va a crear un poco de conflicto. Darnos cuenta que en realidad la masa cerebral que nosotros tenemos es utilizada al mínimo, nos crea un poco de conflicto. ¿Por qué razón? Porque entonces, ¿para qué tenemos todo el cerebro? ¿Para qué millones y millones de años de evolución? Muy bien, entonces nosotros tenemos que entender muchos más conceptos. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos en función a redes sinápticas ya establecidas por efecto de la familiaridad, debemos entender perfectamente que nosotros en realidad reaccionamos siempre a datos ya conocidos. Dice la neurociencia de manera literal: la luz del pensamiento consciente es tan solo un pequeño túnel en medio del infinito oleaje de nuestra mente. Es decir, funcionamos en automático. Pero si nosotros nos basamos sobre todo en redes sinápticas ya bien establecidas, ¿de dónde surge la creatividad? ¿De dónde surge la intuición? En primer lugar, deberíamos ubicar qué cosa es la creatividad. A una persona le llamamos creativa cuando es capaz de romper las estructuras que ya han establecido una cultura, o que ya se ha establecido socialmente como correcta, como adecuada. Cuando una persona va rompiendo esos esquemas, de pronto le llamamos que es una persona creativa. Es decir,
la persona que se atreve a romper con los paradigmas que ya se le han inculcado, aquella persona que es capaz de romper los condicionamientos sociales a los que la mayoría de las personas estamos sometidos, esa persona la denominamos un artista. ¿Cómo surge la creatividad? Según la neurociencia. Para la neurociencia, la creatividad surge de un conflicto entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Es decir, cuando nosotros tenemos un conflicto emocional, que tenemos que resolver algún problema, pero también tenemos una parte racional que es el hemisferio izquierdo, necesitamos resolver ese problema. Ante esa situación, rápidamente tomamos una decisión. Por ejemplo, una persona que está esperando un invitado y resulta que se le quebró el florero. Como siempre ha tenido un florero, no tiene necesidad de ser creativa. En el momento en que éste desaparece, en que su zona de comodidad se ve alterada, de inmediato surge la creatividad y en ese momento es capaz de construir de un vaso un florero. Solo basta que le ponga un moño y le ponga unas flores y eso se convirtió en un florero. Así es como surge el proceso de la creatividad desde la perspectiva de la neurociencia. Entonces, nosotros ahí nos damos cuenta que también estamos respondiendo a procesos automáticos de condicionamiento. ¿Por qué razón? ¿Quién te dijo que es necesario tener un florero cuando estás a punto de recibir a un invitado? ¿Por qué? Porque respondemos, desgraciadamente, a estímulos inconscientes. Constantemente estamos haciendo paquetes de información que, repito, los neurocientíficos llaman efectos o procesos cognitivos de imprimación. Estamos haciendo, reduciendo todo un proceso cognitivo a unas cuantas reacciones. De ahí que el ser humano vive permanentemente en automático. Y repito, es el 5% de sus acciones que parten de una mente racional consciente. Entonces, ahora ellos plantean, por ejemplo, que el ser humano solo es un conjunto de reacciones bioquímicas neuronales. Es decir, nosotros cuando, por ejemplo, nos enamoramos, generamos endorfinas. Cuando nosotros desarrollamos otros estados como el sueño, en nuestro cerebro entra en un estado donde se producen otros niveles de sustancias, y esto de pronto nos hace pensar, ¿acaso los seres humanos solo somos un conjunto de reacciones neurobioquímicas? Nosotros necesitamos entender muchos conceptos, y bien se dice que hasta este siglo el ser humano empieza a tratar de entender los procesos cerebrales de una manera más científica. Pero si nosotros ubicamos, nosotros como género humano, como humanidad, siempre hemos tratado de respondernos a cuestionantes que probablemente ni la neurociencia sea capaz de responder. ¿Qué cosa es la intuición? Todos hemos tenido corazonadas en el día a día. Tenemos que resolver problemas y rápidamente decidimos. Para la neurociencia, la intuición no existe, solo son reacciones inconscientes que surgen a partir de experiencias ya conocidas, y en base a ese efecto de imprimación nosotros tomamos una decisión. En cambio, cuando nosotros lo vemos desde un enfoque místico, se dice que la intuición es el acceso a un nivel de conciencia superior en el que nosotros bajamos información en base a, sobre todo, nivel de vibración que nosotros emitimos.
Cada pensamiento es una vibración que se emite, se dirige al universo y regresa hacia nosotros. Por ello también se dice que nosotros creamos nuestro universo en base a nuestras creencias. Si ustedes ubican la palabra crear y creer, prácticamente tienen la misma etimología. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme nosotros nos vamos repitiendo una información, nuestra mente y nuestro cerebro lo va asimilando como una realidad. Por ejemplo, si nosotros nos repetimos estoy enfermo y a cada rato repetimos esa misma información, nuestro cerebro va a ir asimilando esa información como una realidad. Si nosotros nos damos cuenta de esos parámetros que estamos siguiendo, vamos a ser capaces de transformar nuestra forma de pensar. De ahí que surjan en este momento algunas visiones como la programación neurolingüística. La programación neurolingüística plantea que nosotros siempre estamos sometidos a una zona de comodidad, a nuestra zona cómoda, y por eso siempre seguimos una forma de actuar. Por ejemplo, si vamos a transportarnos de un lugar a otro, de nuestra casa al trabajo, ya sabemos qué calles transitar, cuáles son las calles más cómodas, y nos cuesta trabajo tomar decisiones. Por eso en la neurociencia también se plantea que una persona, conforme va repitiendo estos procesos les llaman redes sinápticas establecidas, le va a ser más difícil cambiar sus procesos y le va a ser, por lo tanto, más difícil modificar sus creencias. Pero, ¿cuál es el planteamiento que podemos usar para modificar el mundo en que vivimos? Si el mundo en que vivimos surge en base a nuestras creencias, y nuestras creencias van creando redes sinápticas hasta construir una realidad, ¿cómo modificar esas creencias? Va a ser una respuesta que vamos a intentar resolver en nuestro siguiente bloque. Vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.